Hay un silencio que no hace ruido. Uno que aparece en medio de una cena, en medio de una conversación, en medio de un momento que debería ser perfecto. Un silencio que pregunta sin palabras. ¿Era esto? No es tristeza, no es ingratitud, no es que algo esté mal en ti. Es algo más antiguo que todo eso. Algo que los budistas nombraron hace 25 siglos con una palabra que no tiene traducción exacta. Dukkha no significa dolor, significa la insatisfacción que vive en el fondo de la experiencia humana. Una sed que ningún río apaga del todo. Un hambre que ningún logro llena de forma permanente. Y lo más curioso de todo es que no distingue. No distingue entre quien tiene mucho y quien tiene poco. No distingue entre quien logró lo que soñaba y quien todavía está en camino. El dukkha es la sombra que camina al lado de todos, silenciosa, paciente, siempre ahí. Desde pequeños nos enseñaron que la vida está adelante, que lo que vale la pena requiere sacrificio, lucha, mérito, que lo que soñamos está en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de nosotros. Y así empezamos a correr, después del título, después del éxito, después de sanar, después de convertirnos en alguien, pero nadie nos advirtió que ese después no tiene final, que no importa cuánto hagas, cuánto logres, cuánto acumules, si sigues creyendo que te falta algo, siempre te va a faltar. Los sabios del Vedanta lo vieron con una claridad que desarma. Dijeron que el sufrimiento más profundo del ser humano no nace de lo que le falta, nace de buscar en el lugar equivocado. Y la física cuántica, desde sus laboratorios fríos y precisos, lleva décadas confirmando con ecuaciones lo que los místicos susurraron durante milenios, que el campo no responde a lo que pides, responde a lo que eres, a la frecuencia real desde la que observas, a lo que llevas dentro cuando nadie mira. Hoy vamos a hacer un viaje juntos, no para darte respuestas que brillen un momento y se apaguen, no para añadirte más cosas a la lista de lo que deberías hacer o cambiar o mejorar, sino para acompañarte hasta el lugar donde la pregunta misma cambia de forma, donde el vacío que tanto temías se convierte en la puerta más importante que jamás cruzarás. Quédate, respira y déjate llevar. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse en voz alta. ¿Y si el problema no soy yo? ¿Y si el problema es que nadie me enseñó a mirar hacia adentro? El filósofo estoico Epicteto nació esclavo, sin libertad, sin poder, sin nada que el mundo considerara valioso, y sin embargo escribió algo que 2000 años después sigue siendo verdad. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. No sufres por lo que tienes o lo que te falta. Sufres por la historia que cuentas sobre ello, por el significado que le das, por el filtro desde el que lo miras. Y ese filtro, ese cristal invisible a través del cual interpretas cada momento de tu vida, no lo elegiste tú, lo heredaste, lo construiste sin darte cuenta, ladrillo a ladrillo, desde la primera vez que algo dolió y nadie te enseñó qué hacer con ese dolor. La neurociencia tiene un nombre para esto. Lo llama condicionamiento. El cerebro aprende por repetición. Cada vez que una emoción se repite, se abre un surco. Cada vez que un pensamiento regresa, se profundiza. Cada vez que una creencia se confirma, se convierte en autopista. Y con el tiempo esas autopistas se recorren solas, sin consciencia, sin elección, como si fueran la realidad misma y no solo una interpretación de ella. El Vedanta lo llama Maya, la ilusión, no en el sentido de que el mundo no existe, sino en el sentido de que lo que crees que ves no es el mundo, es el mundo filtrado por todo lo que has vivido, temido y aprendido a esperar, como mirar el cielo a través de un cristal tintado y creer que el cielo es de ese color. El cristal no es el cielo.
El cristal eres tú. O más exactamente, el cristal es el yo construido. Ese yo que se formó para protegerte, para darte una historia coherente, para darte un nombre, un pasado, una identidad que sostener. Ese yo no es tu enemigo, nunca lo fue. Hizo lo que pudo con lo que tenía, pero llega un momento en que la armadura que te protegía empieza a pesarte más de lo que te cuida. Y entonces el vacío aparece, no como castigo, como señal, como la única forma que tiene algo más profundo dentro de ti de decirte: hay otra manera de mirar esto. La física cuántica lo confirma desde otro ángulo. El principio del observador no ocurre solo en los laboratorios. Ocurre en ti, en cada momento. El campo de posibilidades infinitas que sostiene la realidad no colapsa según lo que deseas. Colapsa según lo que observas. Y observas desde el cristal, desde el filtro, desde la frecuencia de todo lo que llevas dentro. Si esa frecuencia lleva años resonando con la carencia, con la insatisfacción, con la búsqueda interminable, el campo no tiene otra opción que reflejar eso de vuelta. No porque estés condenado, sino porque es física. El espejo devuelve lo que le muestras, siempre. Pero aquí viene lo que cambia todo. El cristal puede limpiarse, el filtro puede transformarse, el observador puede despertar. Y cuando eso ocurre, cuando empiezas a ver desde otro lugar, el campo que te rodea empieza a colapsar en formas que nunca antes habías encontrado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo mira. La mente es una herramienta extraordinaria. Construyó pirámides y sinfonías, descifró el ADN y llegó a la luna. Resolvió enigmas que parecían imposibles. Pero hay una cosa que la mente no puede hacer. No puede encontrar lo que está más allá de ella misma. Es como pedirle al ojo que se vea a sí mismo. No porque sea débil, sino porque no fue diseñada para eso. La mente fue diseñada para sobrevivir, para anticipar el peligro, para resolver problemas, para comparar, calcular, planificar. Y lo hace con una eficiencia brutal. Pero esa misma eficiencia tiene un precio. La mente que anticipa el peligro aprende a ver peligro donde no lo hay. La mente que resuelve problemas aprende a buscar problemas que resolver. La mente que compara aprende a medirse. Siempre. Con todo. Con todos. Y así, sin que nadie lo pidiera, la mente que nació para protegerte se convierte en la fuente más constante de tu sufrimiento. No por malicia, por hábito. El budismo zen tiene una imagen para esto que nunca se olvida. Un monje le pregunta a su maestro: ¿cómo alcanzo la iluminación? Y el maestro responde: ¿quién está preguntando? La pregunta no tiene respuesta, tiene una invitación a ver que quien busca la paz y quien interrumpe la paz son el mismo. Que la mente que busca salir del sufrimiento es la misma mente que lo genera. No porque seas tu peor enemigo, sino porque estás usando la misma herramienta para resolver un problema que esa herramienta no puede resolver. Viktor Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración nazis. Perdió a su mujer, perdió a sus padres, perdió todo lo que el mundo puede quitarle a un hombre. Y desde ese lugar de devastación absoluta, escribió algo que cambió para siempre la psicología moderna. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. No dijo que el sufrimiento desaparece. Dijo que hay un espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Un espacio donde la mente ya no manda sola. Un espacio donde algo más profundo puede respirar. El Advaita Vedanta llama a ese espacio Sakshi, el testigo. No el que piensa, no el que siente, no el que juzga, el que observa todo eso sin confundirse con nada de eso. Ramana Maharshi lo explicó con la sencillez de quien ha llegado al centro del ser.
no eres el que piensa, eres el que sabe que piensa. Esa distinción parece pequeña, no lo es. Es la diferencia entre estar dentro de la tormenta y estar en el ojo del huracán. La tormenta sigue ahí, el viento sigue girando, el ruido sigue siendo real. Pero desde el centro hay una quietud que nada puede tocar. Y la física cuántica, una vez más, llega desde otro camino al mismo lugar. El observador no es pasivo. El observador colapsa la realidad. Pero hay observadores y hay observadores. Hay una diferencia enorme entre observar desde el miedo y observar desde la presencia. Entre colapsar desde la carencia y colapsar desde la plenitud. Entre mirar el mundo desde el cristal tintado del yo condicionado y mirarlo desde el testigo silencioso que siempre estuvo debajo. La mente no puede encontrar esa diferencia, porque la diferencia no es un pensamiento, es un estado, y los estados no se piensan, se habitan. Hay algo que nadie te dijo sobre el vacío, que no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo más verdadero está tratando de abrirse paso. El existencialismo lo vio con una honestidad que pocas filosofías se han atrevido a sostener. Jean-Paul Sartre dijo algo que incomoda a la mente cómoda. La existencia precede a la esencia. No naciste con un propósito grabado, no viniste con instrucciones. No hay un guión cósmico que debas seguir para que tu vida tenga sentido. Y eso, que a primera vista parece una condena, es en realidad la libertad más radical que existe. Porque si no hay un sentido dado, eres tú quien lo construye, eres tú quien lo elige, eres tú quien lo vive. Pero Viktor Frankl fue más lejos todavía. Desde la oscuridad más profunda que un ser humano puede atravesar, desde un lugar donde el mundo había demostrado ser capaz de lo peor, encontró algo que ningún campo de concentración pudo quitarle. Un fuego interior. El último de los derechos humanos es elegir la propia actitud ante cualquier circunstancia. No dijo que el dolor desaparece, no dijo que la vida es justa, no dijo que todo ocurre por una razón. Dijo que en el centro de todo, incluso en el centro del sufrimiento más absoluto, hay un espacio que nadie puede tocarte. Un espacio donde tú decides qué significa lo que te ocurre. Y ese espacio es el vacío. No el vacío como ausencia, el vacío como apertura, como el silencio entre dos notas musicales que hace posible que la melodía exista, como el espacio entre dos respiraciones donde por un instante no eres ni lo que fuiste ni lo que serás. Solo eres. El budismo zen llama a esto suñata, el vacío esencial, no la nada, la plenitud sin forma, el espacio desde el que todo emerge y al que todo regresa, como el océano que no pierde nada cuando una ola se deshace en la orilla. La ola no era el océano, era el océano expresándose, y tú no eres el sufrimiento, no eres el vacío que duele, no eres la búsqueda interminable, eres lo que observa todo eso, eres el océano que ve pasar sus propias olas. El Advaita Vedanta lo dice con una claridad que no necesita adornos, Tat Tvam Asi. Eso eres tú, no el personaje, no la historia, no la colección de logros y fracasos y miedos y esperanzas. Eso eres tú, la conciencia misma, el testigo silencioso que nunca nació y por tanto nunca puede perderse. Y la física cuántica, desde su lenguaje de ecuaciones y experimentos, llega al mismo umbral desde otro camino. El campo cuántico no está fuera de ti, está hecho de la misma sustancia que tú. Eres parte del tejido del universo, no una pieza separada que intenta encajar. Una expresión viva de la misma inteligencia que hace girar las galaxias y late en el centro de cada célula. El vacío que sientes no es la ausencia de esa conexión. Es el momento en que el ruido se calma lo suficiente para que puedas sentirla. No huyas de él. Siéntate a su lado, sin resistencia, sin juicio,
sin intentar llenarlo con la siguiente cosa, porque en ese silencio incómodo, en ese espacio que tanto miedo da, vive la respuesta que llevas toda la vida buscando. Y no es una respuesta que se piensa, es una respuesta que se reconoce, como cuando vuelves a casa después de mucho tiempo y algo en ti sabe, antes de que la mente lo procese, que has llegado. No hay nada que construir. Detente un momento con esa frase. No hay nada que construir. Toda tu vida te dijeron lo contrario. Construye tu futuro. Construye tu carácter. Construye la versión de ti que merece lo que desea. Y tú construiste. Con esfuerzo, con voluntad, con sacrificio. Y aún así algo seguía faltando. No porque construyeras mal, sino porque lo que buscabas no se construye, se recuerda. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido. Emperador de Roma, comandante de ejércitos, dueño de todo lo que el poder puede dar. Y cada noche, en su diario privado, escribía para recordarse a sí mismo algo que el poder no podía darle. Mira hacia adentro. La naturaleza de la mente racional es estar satisfecha consigo misma cuando actúa con justicia y encuentra serenidad en eso. No buscaba más, buscaba menos ruido, menos construcción, menos distancia entre él y lo que ya era. Eso es el estoicismo en su forma más pura. No la dureza, no la indiferencia, no el control frío de las emociones, sino la claridad de saber que lo esencial ya está aquí, que no depende de lo que llegue o de lo que se vaya, que vive en ese espacio interior que ninguna circunstancia puede tocar. El Vedanta llama a ese espacio Atman, el yo verdadero, no el yo construido, aprendido, condicionado, el yo que existía antes de que el mundo te enseñara a dudar de ti. Antes de que aprendieras que necesitabas aprobación, antes de que aprendieras que el amor había que ganárselo, antes de que aprendieras que no eras suficiente tal como eras. Ese yo nunca desapareció, solo se cubrió, como el sol en un día nublado que nunca dejó de brillar, aunque los ojos solo vieran nubes. Las nubes no son el sol, las nubes son las historias, los miedos, las creencias heredadas, el cristal tintado a través del cual aprendiste a ver el mundo. Y lo más extraordinario de todo es esto: no necesitas eliminar las nubes, solo necesitas recordar que detrás de ellas el sol sigue ahí, siempre estuvo ahí, siempre estará ahí. La física cuántica tiene un concepto que resuena con esto de una manera que estremece. El campo cuántico de punto cero, el estado de menor energía posible de un sistema, el silencio debajo del ruido, la quietud debajo del movimiento. Los físicos descubrieron algo desconcertante, que incluso en ese estado de mínima energía, incluso en el silencio más profundo, el campo nunca está completamente vacío. Hay una energía que persiste, una vibración que no cesa, una presencia que no desaparece aunque todo lo demás se apague. Eso eres tú, no el ruido de tus pensamientos, no el peso de tus emociones, no la colección de todo lo que has vivido y temido y esperado. Eres la energía que persiste debajo de todo eso, la presencia que no desaparece, el campo de punto cero de tu propia conciencia. Y cuando empiezas a habitar ese lugar, cuando dejas de buscar afuera lo que solo existe adentro, algo cambia, no de golpe, no como una explosión mística, como una brisa que desplaza el humo, como un amanecer que no pide permiso para iluminar. El deseo ya no es ansiedad, es dirección. La acción ya no es esfuerzo, es expresión. El silencio ya no es vacío, es refugio. Y lo externo empieza a reflejar esa coherencia, no porque lo estés forzando, sino porque el campo responde a la frecuencia real, no a la intención de superficie, no a las afirmaciones que se repiten sin sentir, a lo que eres cuando estás en paz contigo mismo,
a lo que emites cuando ya no necesitas nada para estar completo. Esa es la frecuencia más poderosa que existe, no la del deseo desesperado, la de quien ya sabe que está bien, la de quien camina sin prisa porque sabe que ya está donde necesita estar. Hay una verdad que todas las tradiciones han susurrado, desde los Upanishads hasta los estoicos, desde el Buda bajo el árbol Bodhi hasta Frankl en los campos, desde los físicos cuánticos en sus laboratorios hasta los místicos en su silencio. Todos, desde caminos distintos, llegaron al mismo lugar, que lo que buscas no está al final del camino, es el camino mismo, que la plenitud que persigues no es una recompensa que llegará después, es lo que eres cuando dejas de correr hacia ella. No viniste a convertirte en algo, viniste a recordar lo que ya eres, y ese recordar no ocurre como una explosión, no ocurre como una revelación dramática, no ocurre cuando por fin tienes todo lo que creías necesitar. Ocurre en un instante ordinario, en medio de una cena, en medio de una conversación, en medio de un momento que no parecía especial, cuando de repente el silencio deja de preguntar, y en su lugar solo hay presencia, solo hay esto, solo hay ahora. El budismo llama a ese instante Satori, un destello de claridad, un momento en que el velo se levanta y ves, aunque sea por un segundo, lo que siempre estuvo ahí. No necesitas que dure para siempre, no necesitas alcanzar ningún estado permanente, solo necesitas haberlo rozado una vez para saber que existe. Para saber que debajo del ruido, debajo del peso, debajo de la búsqueda interminable, hay algo que no se mueve. Algo que no necesita que el mundo sea distinto para estar en paz. Algo que ya es completo, aunque la mente no pueda entenderlo. Marco Aurelio lo escribió en la soledad de su tienda de campaña, rodeado de guerra y de poder y de todo lo que el mundo puede poner sobre los hombros de un hombre. En ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. No en el éxito, no en el reconocimiento, no en el amor de los demás, en su propia alma. Ese es el retiro que nadie puede quitarte. El único lugar donde el vacío se convierte en plenitud, donde la pregunta se convierte en respuesta, donde el silencio que antes dolía se convierte en el sonido más hermoso que jamás escuchaste, el sonido de ti mismo, por fin en casa. Y si hoy solo te llevas una cosa de aquí, que sea esta. El sufrimiento que sientes no es una señal de que algo está mal en ti, es una señal de que eres lo suficientemente consciente como para saber que hay algo más. Y ese saber, esa intuición profunda de que hay algo más allá del ruido, es la chispa más preciosa que existe. No la apagues, síguela, porque al final del camino que señala no hay una versión mejorada de ti. Hay algo mucho más simple, mucho más antiguo, mucho más verdadero. Hay tú, sin capas, sin armadura, sin la necesidad de ser nadie más, solo tú. Y eso siempre fue suficiente, siempre lo fue. Si este mensaje tocó algo en ti, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque el despertar no ocurre en soledad, ocurre de una conciencia a otra, de un corazón que recuerda a otro que está a punto de hacerlo. Gracias por estar aquí, gracias por buscar, gracias por no rendirte.